Apreciados estudiantes tomasinos, les damos la bienvenida a esta sección donde trabajaremos la competencia argumentativa. Soy Lady Joana Rojas. Y yo, Idris Tyler Sandoval, docente del Departamento de Ciencias Básicas. Y en este video les traemos unos consejos para responder las preguntas de tipo argumentativo. Pero, Lady, ¿qué es argumentar? Dentro del razonamiento cuantitativo, argumentar es justificar la validez o pertinencia de una propuesta de solución del problema planteado. Este tipo de preguntas argumentativas plantean una situación problemática a partir de un tipo de información en forma de gráficos o modelos gráficos en la cual se muestra una solución en la cual el estudiante debe validar si se acepta o rechaza y su por qué. Ok, por eso es importante que hayas desarrollado las secciones anteriores en su totalidad, en las cuales encontraste algunos tips para analizar gráficas y construir expresiones matemáticas que utilizarás ampliamente en esta sección. A continuación daremos algunos tips para responder preguntas argumentativas. Primero, debes interpretar la situación problemática. Esta situación puede estar dada en forma de gráficos, tablas de datos o algún enunciado en el cual se plantea una situación. Identificar la afirmación o propuesta de solución a validar. Se puede decir explicar, afirmar, plantear, argumentar qué o qué sucede y por qué. Luego debes leer detalladamente las opciones de respuesta y descartar las opciones falsas. En este tipo de pregunta siempre se plantean opciones de respuesta en las cuales se valida o se rechaza una respuesta, pero lo más importante es enunciar el porqué y de acuerdo a este porqué descartar o afirmar una respuesta. Si más de una respuesta le parece verdadera, lea de nuevo la afirmación a validar e identifique la respuesta que la justifique de forma completa. A continuación, traemos unos ejemplos. Ejemplo 1. En la sección de urgencias se registra la información de los pacientes que ingresan en la noche en la siguiente tabla. Aquí tenemos el enunciado de la pregunta donde se plantea una información en forma de una tabla de contingencia en la cual se muestra las diferentes drogas usadas en los pacientes y la severidad del cuadro que presentaba el paciente. A continuación nos dan el siguiente enunciado. En la tabla donde se puede ver que el 40% de los pacientes que recibieron la droga 1 presentan cuadros leves y así sucesivamente. De acuerdo con los datos de la tabla, es correcto afirmar que el 20% de los pacientes con cuadro severo recibieron la droga 3. A. No, porque la cantidad de pacientes exceden los 50. B. No, porque el porcentaje es 33,3% y no 20%. C. Sí, porque la cantidad de pacientes severos corresponde a 20. Y D. Sí, porque los 12 pacientes que tomaron la droga 3 corresponden al 20%. Vamos a mirar la primera respuesta. Dice, no porque la cantidad de pacientes excede los 50. Entonces vamos a revisar la tabla con la información. Entonces, mirando la tabla, nos dicen que la cantidad de pacientes excede los 50, pero no nos indican los pacientes de qué tipo, si son de los severos, si son los que usan la droga 3, entonces no nos dan una información clara. Por eso, entonces, descartamos la opción A. B. No porque el porcentaje es 33% y no 20%. Y entonces, observando la tabla, vemos que ese 33% son los que tomaron la droga 3 y que pertenecen al cuadro severo. Por tanto, esa afirmación tampoco es verdadera. Ahora vamos a analizar la respuesta C. Dice, sí, porque la cantidad de pacientes severos corresponde a 20. Analizando la tabla, vemos que
Efectivamente, 20 pacientes corresponden al cuadro severo y 4 pacientes de esos 20 utilizaron la droga 3 y efectivamente 4 es el 20% de 20. Entonces, esa va a ser la respuesta correcta. Sí, porque la cantidad de pacientes severos corresponden a 20. Entonces, miremos la respuesta D por descarte. Podemos decir que es falsa, pero vamos a comprobarlo. D, sí, porque los 12 pacientes que tomaron la droga 3 corresponden al 20%. 12 pacientes que tomaron la droga 3, eso es falso, porque solo tomaron la droga 3 y con cuadro severo fueron 4. 12 era el total de los que tomaron la droga 3, pero de todos los pacientes del cuadro. Entonces, por eso, efectivamente, la D es falsa. Entonces, así podemos observar que la respuesta C es la verdadera y con esto terminamos nuestra pregunta. Segundo ejemplo. En el 2005, aproximadamente el 60% de la población del país eran hombres. Para calcular el número de mujeres en el país se propone: primero, restar la población del país en el 2005 los 3/5 de la población del país en ese mismo año. Segundo, multiplicar la población del país en 2005 por 2/5. Tercero, dividir entre 4 la población del país en 2005. Las propuestas que permiten calcular el número de mujeres en el país en el 2005 es o son: A, is 1 solamente. B, 2 y 3 solamente. C, 3 solamente. Y D, 1 y 2 solamente. Entonces aquí podemos observar otro tipo de pregunta en el cual tenemos las opciones de respuesta en las cuales se deben validar 3 opciones. A continuación vamos a mirar si estas opciones son verdaderas o falsas. En el primero nos dicen restar la población del país en 2005 los 3/5 de la población del país en ese mismo año. Entonces, a esos 3/5 se refiere al 60% de la población. Entonces, si a la población total le restamos los 3/5, le estamos quitando el porcentaje de hombres de la población y con eso obtendríamos la proporción de mujeres. Entonces, efectivamente, esa nos sirve para calcular el número de mujeres. En la segunda tenemos multiplicar la población del país en 2005 por 2/5. 2/5 serían el 40% de la población y efectivamente, si el 60% eran hombres, entonces el 40% serían mujeres. Entonces, esta también nos sirve. Ahora miremos la 3. Dice dividir entre 4 la población del país en 2005. Entonces, si hiciéramos la división entre 4, sería como si la población tuviera 1/4 de mujeres, que sería el 25%. Entonces, esta no corresponde al porcentaje que queremos. Entonces, ahora en las opciones nos dicen 1 solamente, no, porque también tenemos otra respuesta que también es verdadera. 2 y 3 solamente, no, porque la tercera no corresponde. 3 solamente tampoco, porque la 3 no corresponde a las respuestas. 1 y 2 solamente, sí, porque tanto la 1 como la 2 cumplen la condición que nos pedían, que era calcular el número de mujeres. Entonces vemos que la respuesta es la D, 1 y 2 solamente. Bueno, eso es todo por este video de tips. Muchas gracias por su atención y les deseamos muchos éxitos en la presentación de su examen Saber Pro. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.